Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Percy Jackson y los dioses griegos. De Rick Riordan. Los dioses del Olimpo aplastan algunas cabezas. La infancia de Zeus en el monte Ida estuvo muy bien. Se pasaba los días correteando por el campo entre ninfas y sátiros, aprendiendo a luchar con sus amigos chillones, los curetes, comiendo toda la miel y toda la leche de cabra mágica, ñam, que quería y, por supuesto, sin ir al colegio, porque el colegio todavía no se había inventado. Cuando se convirtió en un joven dios, ya era un tipo guapo, muy bronceado gracias al tiempo que pasaba en el bosque y en la playa. Tenía el pelo negro y corto, una barba bien recortada, y sus ojos eran tan azules como el cielo, aunque se podían nublar muy deprisa cuando se enfadaba. Un día, su madre, Rea, fue a visitarlo en su carro tirado por leones. Zeus, le dijo, necesitas un trabajo de verano. Zeus se rascó la barba. Le gustaba la palabra verano. No estaba tan seguro de lo que pensaba sobre la palabra trabajo. ¿Qué habías pensado? A Rea le brillaban los ojos. Llevaba mucho tiempo planeando la venganza contra Cronos. Ahora, al ver a su hijo, tan seguro, tan fuerte y tan guapo, sabía que había llegado el momento. En el palacio ha quedado libre un puesto de copero. Pero no tengo experiencia llevando copas, dijo Zeus. Es fácil, le prometió Rea. Cuando el rey Cronos te pida una bebida, tú se la llevas. No pagan demasiado, pero el trabajo tiene otras ventajas, como poder derrocar a tu padre y convertirte en señor del cosmos. Mola, respondió Zeus. ¿Pero no se dará cuenta Cronos de que soy un dios? Le he estado dando vueltas a eso. Tus hermanos han sobrevivido muchos años dentro del estómago de Cronos y, como tú, ya han crecido del todo. Eso quiere decir que son capaces de cambiar de forma y de tamaño. Por tanto, tú también debes de tener ese poder. Mira a ver si consigues parecer menos divino y más titánico. Zeus lo meditó. Ya había descubierto su habilidad para cambiar de forma. Una vez había asustado a sus cuidadoras ninfas transformándose en oso. Otra vez se había transformado en lobo para ganar una carrera contra unos sátiros. Los sátiros dijeron que aquello era trampa, pero no lo era en absoluto. Era una carrera. Los lobos corrían. No es que se hubiera transformado en águila, aunque eso también podía hacerlo. El único titán que Zeus había logrado ver de cerca era su madre, pero sabía que los titanes solían ser más grandes que él. No irradiaban poder, como él. Daban una impresión distinta, como un rollo más violento y rudo. Se imaginó como titán. Cuando abrió los ojos, era más alto que su madre por primera vez. Se sentía como si hubiera dormido mal después de pasarse el día estrangulando enemigos. Bien hecho, exclamó Rea. Ahora, a tu entrevista de trabajo. Cuando Zeus vio el monte Otris por primera vez, se quedó boquiabierto. El palacio era enorme. Sus relucientes torres negras se alzaban entre las nubes como dedos codiciosos que intentaran atrapar las estrellas. La fortaleza estaba pensada para inspirar miedo. Zeus lo comprendió de inmediato. Sin embargo, también parecía solitaria y lúgubre. No era un lugar divertido para ser rey. Zeus decidió que, si alguna vez se construía su propia casa, sería mucho más chula que Otris. No incidiría tanto en el look, señor de la oscuridad. Su palacio sería de un blanco deslumbrante. Cada cosa a su tiempo, se dijo. Primero tengo que servir copas. Rea acompañó a su hijo al salón real, donde el viejo rey caníbal estaba dormitando en su trono. Los años no se habían portado bien con Cronos, lo cual resultaba irónico, ya que era el señor del tiempo. No era que hubiese envejecido, no exactamente, pero parecía cansado y apático. Lo de marchitar y matar formas de vida mortales ya no le divertía. Pisotear humanos tampoco le hacía reír como antes, a pesar de que sus chillidos eran muy monos. Había ganado peso de tanto comer y beber. Los 5 dioses que llevaba en el estómago tampoco ayudaban, ya que con los años habían aumentado de tamaño y de peso, y siempre estaban tratando de salir por la garganta de Cronos. Sus intentos habían sido infructuosos, pero Cronos tenía una terrible acidez de estómago. Rea se acercó al trono. Mi señor, quiero que conozcas a alguien. Cronos roncó y abrió los ojos. No estaba dormido, exclamó antes de parpadear para ver al guapo jovenzuelo titán que tenía frente a él. ¿Quién? El joven inmortal se inclinó. Soy Zeus,
mi señor. Zeus había decidido usar su nombre real porque, ¿por qué no? Cronos no lo conocía. Me gustaría ser tu copero. Cronos examinó el rostro del recién llegado. Algo en él le resultaba vagamente familiar, el brillo de los ojos, la sonrisa torcida, pero, claro, todos los titanes eran parientes. Pensó que quizá fuera por eso. A esas alturas, Cronos tenía tantos sobrinos que había perdido la cuenta. De todos modos, aquel joven lo inquietaba. Miró a su alrededor, intentando recordar quién le había presentado a aquel chico, pero Rea ya se había perdido entre las sombras. El estómago de Cronos estaba demasiado lleno y le costaba pensar con claridad, con lo que enseguida se le olvidó su suspicacia. Bueno, le dijo al chico, ¿tienes experiencia llevando copas? Zeus sonrió. No, no, mi señor, pero aprendo rápido. También sé cantar, bailar y contar chistes de sátiros. Zeus empezó a cantar una canción que le habían enseñado las ninfas. Después le mostró algunos de los movimientos de baile de los curetes. En el monte Otris hacía siglos que no pasaba nada tan interesante. Otros titanes se acercaron a la sala del trono para mirar. Enseguida empezaron las risas y los vítores. Hasta Cronos sonreía. Estás contratado, le dijo. De hecho, tengo sed. Marchando una copa, exclamó Zeus, que salió corriendo hacia la cocina, donde llenó un cáliz dorado de néctar muy frío. Zeus no tardó nada en convertirse en el sirviente más popular del palacio. Sabía llevar las copas como nadie, cantaba con una voz tan clara como los arroyos del monte Ida y sus chistes de sátiros eran tan verdes que no puedo reproducirlos en un libro para toda la familia. Siempre sabía lo que Cronos querría beber: néctar picante, néctar frío con una mondadura de limón, refresco de néctar con un poco de zumo de arándanos. También enseñó competiciones de beber a los titanes, muy populares entre los sátiros del monte Ida. Todos los comensales empezaban a beber a la vez, y el más rápido ganaba. ¿Qué ganaba? Bueno, nada, pero estaba muy bien para fardar, porque no hay nada que quede más masculino y titánico que el néctar goteándote por la barbilla y manchándote la camisa. Aquellas competiciones reavivaron parte del espíritu competitivo de Cronos. Que sí, que era el rey del universo, pero seguía siendo el menor de dos hermanos, así que no podía permitir que ni sus hermanos ni sus sobrinos fueran mejores que él en nada. A pesar de que tenía el estómago siempre lleno, llegó a ser capaz de beberse una copa entera de néctar en 3 segundos, y eso que las copas de los titanes eran del tamaño de bidones de agua. Confiaba en que Zeus le llenaría la copa con lo que mejor entrara. Y ese era justamente el plan de Zeus. Una noche, mientras Cronos cenaba con sus lugartenientes favoritos, Zeus preparó unas cuantas mezclas especiales para la competición de beber. Las ninfas del monte ya le habían enseñado mucho sobre hierbas y demás. Sabía qué plantas servían para dormilar, cuáles para marear y cuáles te hacían sentir tan mal que desearías sacarte el estómago del cuerpo. Para los invitados del rey, Zeus preparó un néctar especial de buenas noches extramareante. Para Cronos, una mezcla especial de néctar y mostaza. Algunas versiones de la historia dicen que Zeus utilizó vino, pero no puede ser cierto, ya que el vino todavía no se había inventado. Ya llegaremos a eso. En fin, que lo que puso en la copa de Cronos era súper desagradable. Zeus la dejó a un lado y esperó el momento oportuno. La cena empezó como siempre, con mucha bebida y comida y las últimas novedades titánicas del día. Zeus no paró de servir néctar. Entretuvo a los invitados con sus chistes y sus canciones. Al final de la noche, cuando todos estaban satisfechos, relajados y soñolientos, Zeus comenzó a elogiar el aguante del rey con la bebida. No hay nadie que pueda con Cronos bebiendo, proclamó. Deberíais verlo. Está como una cabra. Vamos, que su récord está en 3 segundos. Dijo Cronos, porque ya estaba lleno y esperaba librarse de la competición de beber. Si quisiera, añadió Zeus, podría beber más deprisa que todos vosotros. Seguro que sería capaz de establecer un nuevo récord hoy mismo. ¿No os gustaría verlo? Atlas, Hiperión, Zeo y los demás lanzaron vítores y pidieron una competición. Cronos no estaba de humor, en absoluto, pero no podía negárselo, su honor de bebedor estaba en juego. Le hizo un gesto a Zeus para que le sirviera otra ronda. Zeus corrió a la cocina y recogió sus brebajes especiales. Ofreció a los invitados un néctar de buenas noches y después sirvió a Cronos el último,
para no darle tiempo al rey para oler el brebaje antes de exclamar. Prepara. Los titanes se tragaron sus sabrosos cócteles. Cronos notó de inmediato que su néctar sabía raro, pero aquello era una competición, no podía parar de beber. Si precisamente se trataba de apurar la copa. Supuso que sus papilas gustativas estaban un poco tocadas. Al fin y al cabo, Zeus nunca le había fallado. Fallado. Cronos apuró el néctar en 2 segundos y medio, dejó de un manotazo la copa sobre la mesa, boca abajo, y gritó. ¿Gané? Ga. El siguiente sonido que salió de su boca fue como si le hicieran la maniobra de Mlich a una morsa. No hay forma agradable de explicarlo. Cronos potó. Potó un vómito digno del rey del universo. Un vómito real. El estómago intentó salírsele por la boca. La boca se le desencajó sola, para potarte mejor, querida, y disparó 5 dioses, una roca muy pringosa, un montón de néctar, algunas galletas y una matrícula de carro. Y no sé cómo llegó ahí dentro esto último. Allí mismo, en la mesa de comedor, los 5 dioses vomitados crecieron de inmediato hasta alcanzar forma adulta. Los invitados titanes los contemplaban, asombrados, con la mente un tanto espesa por culpa del néctar adulterado. En cuanto a Cronos, seguía tratando de catapultar sus tripas al otro extremo de la sala del trono. Coged, arcad, los. Atlas fue el primero en reaccionar. Guardias. Gritó, e intentó levantarse, pero estaba tan mareado que cayó en el regazo de Hiperión. Zeus quiso hacerse con la guadaña de su padre, deseaba cortar en rebanadas al viejo caníbal sin demora. Pero los otros titanes empezaban a recuperarse de la conmoción. Puede que el brebaje los hubiera vuelto lentos y que estuvieran adormilados, pero tenían armas, mientras que la única arma de Zeus era su bandeja. Su ejército consistía en 5 dioses desarmados y pringosos que habían pasado muy poco tiempo fuera de un estómago, y menos aún en combate. La sala del trono empezó a llenarse de guardias. Zeus se volvió hacia sus desconcertados hermanos. Soy vuestro hermano, Zeus. Seguidme, y obtendréis libertad y venganza. Además de miel y leche de cabra. A los dioses les bastaba con aquello. Mientras Cronos vomitaba y sus guerreros intentaban blandir las armas, Zeus y sus hermanos se convirtieron en águilas y salieron volando de palacio. ¿Y ahora qué? Preguntó Hades. Los 6 dioses se habían reunido en la guarida secreta de Zeus en el monte Ida, a la que se negaban a llamar la cueva de Zeus. Zeus les había informado sobre lo que estaba sucediendo en el mundo, pero todos sabían que no podían quedarse mucho tiempo en el monte Ida. Las ninfas. Habían oído rumores que susurraba la tierra. Cronos había enviado a sus titanes a peinar el mundo en busca de los fugados. Los quería de vuelta, ya fuera encadenados o en pedacitos. No era exigente. Ahora lucharemos, dijo Zeus. Poseidón gruñó. Solo llevaba un día fuera de la tripa de Cronos, pero ya empezaba a tenerle manía a su hermano pequeño, aquel advenedizo de Zeus, que pensaba que estaba al mando solo porque los había rescatado. Estoy más que dispuesto a luchar contra papá, dijo Poseidón, pero necesitamos armas. ¿Las tienes? Bueno, no. Quizá podamos hacer las paces, sugirió Hestia. Los demás la miraron como si estuviera medio loca. Hestia era la mayor y la más dulce de todos, pero sus hermanos no la tomaban demasiado en serio. Me pregunto cómo sería el mundo si hubieran puesto a Hestia al mando, pero, bueno, no fue así. Mira. No, intervino Demeter, yo nunca perdonaré a nuestro padre. Quizá podamos robarle la guadaña. Podríamos cortarlo en pedacitos, como hizo él con Urano. Después podría usar la guadaña para algo mejor, como segar trigo. ¿Os habéis fijado en los preciosos campos que hemos sobrevolado? ¿Pero qué obsesión tienes con los cultivos? Le preguntó Hera, frunciendo el ceño. Te has pasado todos estos años hablando de plantas dentro del estómago de Cronos, plantas que no habías visto antes de hoy. Demeter se ruborizó. No lo sé, siempre he soñado con campos verdes. Son tan pacíficos, tan bellos y... Rea, su madre, apareció en el claro.
Abrazó a todos y cada uno de sus queridos hijos mientras lloraba de alegría al verlos por fin libres. Después los reunió y dijo: sé dónde podéis conseguir armas. Les contó la historia de los centimanos y los cíclopes mayores, que Cronos había exiliado al Tártaro por segunda vez. Los centimanos son unos albañiles increíbles, dijo Rea. Son los que construyeron el palacio de Cronos. Que es alucinante, reconoció Zeus. Son fuertes y odian a Cronos, siguió explicando Rea. Serían buenos guerreros. En cuanto a los cíclopes, son unos herreros excelentes. Si hay alguien capaz de forjar armas más poderosas que la guadaña de vuestro padre, son ellos. Los oscuros ojos de Hades se iluminaron, la idea de descender a la zona más peligrosa e infame de la creación lo atraía. Entonces, vamos al Tártaro y sacamos a los cíclopes y a los centimanos. Pan comido, dijo Hera, que sabía lo que era el pan porque Crono lo comía en cantidades ingentes. Las migas siempre se le pegaban al pelo. ¿Vamos? Puede que una fuga del Tártaro no nos parezca fácil ni a vosotros ni a mí, pero no hay nada que se resista a 6 dioses si esto se lo propone. Hades encontró una red de cuevas que conducía a las profundidades del inframundo. Parecía dársele bien lo de orientarse por los túneles. Guió a sus hermanos por un río subterráneo llamado Estigio hasta el punto en que se derramaba por un acantilado que daba al vacío del Tártaro. Los dioses se convirtieron en murciélagos, aunque más bien podría decirse que estaban como cabras, ya me entendéis, y volaron al abismo. Al llegar al fondo se encontraron con un paisaje sombrío de agujas de roca, desolados parajes grises, pozos ardientes y nieblas venenosas, con todo tipo de monstruos desagradables y espíritus malvados vagando por todas partes. Al parecer, Tártaro, el espíritu del pozo, había estado engendrando más dioses primordiales allí abajo, en la oscuridad, y ellos, a su vez, habían tenido hijos. Los 6 jóvenes dioses avanzaron con sigilo hasta encontrar la zona de máxima seguridad, rodeada por un alto muro de metal y patrullada por demonios. En su forma de murciélagos, a los dioses no les costó sobrevolar el muro. Sin embargo, una vez dentro, vieron al carcelero y estuvieron a punto de rajarse. Cronos en persona había contratado al monstruo más horrendo del Tártaro para que se asegurara de que sus valiosos prisioneros nunca escaparan. Se llamaba Campe. No sé si Cronos la encontró en una web de ofertas de trabajo o qué, pero si las peores criaturas de vuestras pesadillas tuvieran pesadillas, seguramente soñarían con Campe. De cintura para arriba era un humanoide con serpientes en vez de pelo. Si os resulta familiar es porque más tarde su estilismo capilar se puso bastante de moda entre otros monstruos. De cintura para abajo, era un dragón de 4 patas. Miles de víboras le brotaban de ellas como si fueran faldas de hierba. Le rodeaban la cintura las cabezas de 50 animales espantosos, osos, jabalíes, tejones, todo lo que imaginéis, que siempre estaban lanzando dentelladas e intentando comerse la camisa de Campe. De los omóplatos le brotaban 2 grandes alas oscuras de reptil. Su cola de escorpión azotaba el suelo, goteando veneno. En resumen, Campe no ligaba demasiado. Los dioses la observaban desde detrás de un montón de rocas mientras la monstruosa carcelera iba de acá para allá y azotaba de vez en cuando a los cíclopes mayores con un feroz látigo. A los centimanos les pinchaba con la cola de escorpión al menor gesto de indisciplina. Los pobres prisioneros se veían obligados a trabajar sin descanso, sin agua, sin dormir, sin comida, sin nada. Los centimanos permanecían en el extremo más lejano del patio, donde extraían bloques de piedra del duro suelo volcánico. Los cíclopes trabajaban en el extremo más cercano a los dioses. Cada uno de ellos tenía una forja en la que fundían metales y martillaban planchas de hierro y bronce. Si los cíclopes intentaban sentarse o hacer una pausa breve para recuperar el aliento, Campe les marcaba la espalda con el látigo. Lo que es peor, los prisioneros tenían prohibido terminar lo que empezaban. En cuanto los centimanos amontonaban una buena pila de bloques de construcción, Campe los obligaba a reducir la piedra a escombros. Siempre que los cíclopes estaban a punto de terminar un arma, un escudo o una simple herramienta que pareciera peligrosa, Campe los confiscaba y los lanzaba a los pozos en los que borboteaba el magma. Seguramente estaréis pensando, oye, había 6 tíos enormes y una sola Campe. ¿Por qué no la atacaban? Pues porque Campe tenía el látigo. Además, el veneno de su cola era tan potente que podía dejar incapacitado a un cíclope mayor durante horas, horas que pasaría retorciéndose de dolor. La dama dragón era aterradora de verdad, y los prisioneros tenían los pies encadenados para que no se alejaran demasiado. Por otro lado, tanto los centimanos como los cíclopes eran criaturas amables.
A pesar de su aspecto, eran constructores, no guerreros. Si les dabas un cubo lleno de piezas de Lego, los tenías contentos unos cuantos días. Zeus esperó a que Campe se fuera al otro extremo del patio de la prisión y aprovechó para acercarse con sigilo al cíclope más cercano. PSCST. Lo llamó. El cíclope bajó el martillo y se volvió hacia Zeus, aunque su único gran ojo llevaba tanto tiempo contemplando las llamas que no veía con quién hablaba. No me llamo PSCST, dijo. Soy Brontes. Ay, madre, pensó Zeus. Esto me va a llevar un rato. Oye, Brontes, empezó Zeus en tono alegre y lento, como si intentara convencer a un cachorrito para que saliera de su caja. Me llamo Zeus. He venido a rescatarte. No es la primera vez que me lo dicen, contestó Brontes, frunciendo el ceño. Crono nos engañó. Sí, lo sé, le dijo Zeus. Cronos también es mi enemigo. Juntos nos vengaremos y lo meteremos al aquí dentro. ¿Qué te parece? Suena bien, pero ¿cómo? Primero necesitaremos armas, contestó Zeus. ¿Nos podéis fabricar algunas? Brontes negó con la cabeza. Campe siempre está vigilando. No nos deja terminar ningún proyecto. ¿Y si cada uno hace una parte distinta de cada arma? Sugirió Zeus. Después podéis montarlas en el último segundo y lanzárnoslas. Campe no se enterará. Qué listo eres. ¿Verdad? Corre la voz entre tus amigos. Zeus volvió a esconderse detrás de las rocas. Bronte susurró el plan a sus hermanos Arges y Estéropes. A continuación se pusieron a martillar los yunques según un código secreto que habían creado y de ese modo transmitieron el mensaje a los centimanos, que estaban al otro lado del patio, Briares, Coto y Gix. Sé que son unos nombres horribles, pero recordad que Gea no tuvo mucho tiempo para coger en brazos a sus monstruosos trillizos antes de que Urano lo lanzara al tártaro. Al menos no acabaron llamándose Juanito, Jorgito y Jaimito. Los dioses esperaron en la oscuridad hasta que los cíclopes forjaron las piezas de las nuevas armas, que en apariencia no eran más que chismes incompletos e inofensivos. No sé si aquello habría pasado el control de seguridad de un aeropuerto, pero bastó para engañar a Campe. En la siguiente ocasión en que la dragona le dio la espalda para dirigirse al otro extremo del patio, Brontes montó rápidamente la primera arma mágica y se la lanzó a Zeus. Parecía un cohete de bronce de casi 1,5 metros de largo, con ojivas en ambos extremos. La mano de Zeus encajaba perfectamente en el centro. En cuanto lo levantó, todo el cuerpo le cosquilleó de poder. Poseidón frunció el ceño. ¿Qué es eso? No es una guadaña. Los extremos escupían chispas. La electricidad creaba arcos de una punta a la otra. Zeus apuntó con aquel cacharro a una roca cercana, y 1000 tentáculos de luz la redujeron a polvo. Sí, señor, dijo Zeus. Esto servirá. Por suerte, Campe no pareció notar el estallido. Es posible que en el tártaro las cosas estuvieran todo el día explotando. Unos minutos después, Brontes le lanzó una segunda arma, una lanza con 3 dientes. Poseidón la cogió. El dios se enamoró al instante del tridente, le encantaban las cosas puntiagudas. Además, sentía vibrar el poder de las tormentas a través de la lanza. Si se concentraba, un tornado en miniatura se arremolinaba en torno a las 3 puntas, más rápido y más grande cuanto más empeño le ponía. Cuando plantó la lanza en la tierra, el suelo del pozo empezó a temblar y a agrietarse. La mejor arma del mundo mundial, anunció. Brontes le lanzó un tercer objeto. Esta vez lo cogió Hades, un reluciente casco de guerra de bronce decorado con escenas de muerte y destrucción. Vosotros conseguís armas y yo tengo que quedarme un gorro, refunfuñó. Se lo puso y desapareció. Tío, que eres invisible, le dijo Zeus. Sí. Hades suspiró con tristeza. Ya estoy acostumbrado. No, quiero decir que eres invisible de verdad. Ah. Hades se concentró y volvió a hacerse visible. Ese gorro da miedo, comentó Demeter. Sí, coincidió Hades, es verdad. Decidió probar otra cosa, miró con rabia a sus hermanos, y el casco emitió unas ondas de puro terror. Zeus y Poseidón empalidecieron y se pusieron a sudar. Zeus estuvo a punto de soltar su nuevo palo de truenos. Para allá. Le pidió Zeus entre dientes.
Me estás poniendo de los nervios. Vale, puede que el gorro no esté tan mal, contestó Hades, sonriente. Hera cruzó los brazos y resopló, desdeñosa. Los chicos y sus juguetes. Supongo que nosotras nos quedamos sin armas, ¿no? Vamos a tener que quedarnos aquí para animaros con los pompones mientras los tres lucháis. Zeus le guiñó un ojo y repuso. Tranqui, nena, que yo te protejo. Creo que voy a vomitar, dijo Hera. Es posible que los cíclopes hubieran fabricado también armas para las mujeres, pero, en aquel momento, Campe se volvió y se dirigió de nuevo hacia ellos. Puede que viera el humo del relampagazo de Zeus o las nubes arremolinadas en torno al tridente de Poseidón. Quizá le llegara el rastro de terror que flotaba en el aire por culpa del casco de Hades. Fuera lo que fuese lo que la alertó, el caso es que detectó la presencia de los dioses. Alzó el látigo y rugió. ¡Roar! Cargó contra el escondite, agitando la cola mientras las miles de víboras que le rodeaban las patas goteaban veneno. Genial, masculló Hera. Yo me encargo, le prometió Zeus. Se levantó, alzó su rayo de bronce y concentró toda su energía en el arma. ¡Rom! Una columna de energía candente salió disparada hacia Campe, la luz más cegadora que se hubiera visto en el Tártaro. Campe tuvo el tiempo justo de pensar, antes de que el rayo la redujera 1.000.000 de crepitantes trocitos de confeti de reptil. Así me gusta. Gritó Zeus, exultante. Poseidón bajó el tridente. Tío, déjanos probar a los demás. ¿Iré a liberar a los cíclopes y a los centimanos? Le sugirió Zeus. Poseidón refunfuñó, pero utilizó el tridente para golpear las oscuras cadenas que sujetaban los pies de los prisioneros. Gracias, dijo Brontes. Te ayudaremos a luchar contra Cronos. Genial. Exclamó Zeus. Hera se aclaró la garganta. Sí, pero en cuanto a esas armas para las chicas, empezó a decir. Al otro lado de los muros de bronce, resonaron por todo el pozo unos rugidos monstruosos. Seguramente, todos los espíritus y bestias del Tártaro habían visto la luz del relámpago y se acercaban a investigar. Deberíamos marcharnos, dijo Deméter. A la de ya. Aquella era la mejor idea no agrícola que había tenido Deméter en su vida, así que Hades condujo a sus hermanos de vuelta al mundo superior, junto con sus 6 nuevos amigos. Cronos no era un tío al que se derrotara fácilmente. Según casi todas las versiones, la guerra de los titanes duró 10 años. O puede que Cronos utilizara sus trucos temporales para que parecieran 10 años, con la esperanza de que los dioses se rindieran. Si este fue el caso, no funcionó. Rea, la Gran Madre, visitó a todos los titanes que pudo para intentar convencerlos de que se unieran a Zeus. Muchos la escucharon. Al fin y al cabo, Cronos no era el líder más popular del universo. Casi todas las titánides ayudaron a Zeus o se mantuvieron al margen. Prometeo, el creador de los humanos, fue lo bastante listo como para permanecer neutral. O sea, no se quedó en las profundidades del océano. Helios y Selene, el Sol y la Luna, aceptaron no tomar partido con tal de conservar sus trabajos. Eso dejaba en el mismo bando a Cronos y a la mayoría de los demás titanes, con Atlas como general y campeón de su ejército. Los dioses y los titanes se enzarzaron en múltiples escaramuzas, en las que volaron en pedazos alguna que otra isla y volatilizaron algún mar que otro. Los titanes eran fuertes y estaban bien armados. Al principio, llevaban ventaja. A pesar de las armas mágicas de los cíclopes, los dioses no estaban acostumbrados a luchar. Cuesta no soltar el tridente y salir pitando cuando Atlas carga contra ti gritando y blandiendo la espada. Pero los dioses aprendieron a luchar. Al final, los cíclopes armaron a todos los aliados de Zeus con armas de última generación. Los centimanos aprendieron a lanzar lluvias de piedras como si fueran catapultas vivientes. Estaréis pensando, tan difícil es lanzar rocas. Vale, pues intentad vosotros lanzar rocas con las 2 manos a la vez y acertar a vuestro objetivo. No es tan fácil como parece. Ahora, imaginad coordinar 100 manos, todas lanzando rocas del tamaño de frigoríficos. Si no os andáis con ojo, acabáis tirando rocas por todas partes y aplastando tanto a vuestros aliados como a vosotros mismos. Una vez que los dioses aprendieron a luchar,
La guerra se alargó mucho tiempo porque ninguno de los combatientes de ambos bandos podía morir. Si apuñalabas a un tío, le lanzabas un rayo o le tirabas una casa encima, no se acababa la historia. Después había que capturar al enemigo y asegurarse de que estuviera tan herido que nunca se curara. Después tenías que decidir qué hacer con su cuerpo lisiado. Como bien sabía Zeus, ni siquiera lanzar a alguien al Tártaro era garantía de que se quedara allí para siempre. Las pequeñas escaramuzas no iban a decidir nada. Al final, a Zeus se le ocurrió un gran plan. Tenemos que asaltar el monte Otris, les dijo a sus hermanos en la reunión semanal sobre el estado de la guerra. Un ataque frontal contra su sede, con todas las fuerzas. Si lo hacemos, los titanes hostiles correrán a proteger a Cronos. Así podremos acabar con todos ellos a la vez. En otras palabras, dijo Hades, ¿quieres que nos suicidemos? Poseidón se apoyó en su tridente. Por una vez, estoy de acuerdo con Hades. Si subimos a pie, Atlas estará esperándonos. Sus tropas estarán en terreno elevado y nos aplastarán. Si intentamos entrar volando, nos derribarán. Tienen un montón de armas que lanzan misiles antidioses. A Zeus le brillaban los ojos. Pero yo tengo otro plan. Los ablandaremos un poco atacándolos desde la montaña de al lado. ¿Qué vamos a hacer qué? Preguntó Deméter. Parecía incómoda dentro de su armadura, a pesar de que la había diseñado ella misma. Había pintado una gavilla de cebada y una margarita en su escudo, y como arma principal había elegido una aterradora pala de jardín. Zeus dibujó en el suelo un mapa de las tierras griegas. Cerca del monte Otris había otra montaña, no tan grande ni tan conocida, se llamaba Monte Olimpo. Escalaremos el Olimpo, explicó Zeus. No se lo esperarán, pero Otris estará a tiro de misil. Los centimanos pueden lanzar lluvias de rocas. Yo dispararé mis rayos. Poseidón convocará tormentas y terremotos. Y yo me volveré invisible, dijo Hades. Zeus dio una palmada en el hombro de su hermano. Tú también tienes un trabajo importante, enviar ondas de terror a las filas enemigas. Cuando destruyamos sus defensas, volaremos todos hasta allí. Incluidas las tres diosas. Apuntó Deméter. Nosotras también podemos luchar, ¿sabes? Claro que sí. Exclamó Zeus, con una sonrisa nerviosa. ¿Creías que me había olvidado de vosotras? Sí, respondió Deméter. Esto, bueno, en fin, que volamos al monte Otris, aplastamos a quien quede en pie y nos los llevamos a todos prisioneros, concluyó Zeus. Yo todavía pienso que deberíamos hacer las paces, dijo Hestia mientras se envolvía en su sencillo chal marrón. No. Gritaron los demás. Era de unos toquecitos al mapa del suelo. Este plan es una locura. Me gusta. Así que aquella noche, al abrigo de la oscuridad, los dioses y sus aliados subieron al monte Olimpo por primera vez. A la mañana siguiente, mientras Helios conducía por el cielo su imán para las nenas, el rey Crono se despertó al oír algo similar a un trueno. Seguramente porque era un trueno. Aparecieron nubes de tormenta por todas partes. Zeus lanzó un rayo que reventó la torre más alta y la convirtió en metralla de mármol negro. Los centimanos arrojaron tantas rocas contra el monte Otris que, cuando Cronos miró por la ventana, parecía que llovieran electrodomésticos de gran tamaño. Las cúpulas del bello palacio se derrumbaron, formando nubes de polvo con forma de champiñón. Los muros se desmoronaban. Las columnas caían como fichas de dominó. Los centimanos habían construido el monte Otris, así que sabían muy bien cómo destruirlo. Mientras el palacio temblaba, Cronos agarró su guadaña y llamó a sus hermanos para atacar, pero el tema era que las guadañas no sirven de mucho contra cantos rodados y rayos, b, nadie lo oía con tanto ruido y c, el palacio se desintegraba a su alrededor. Justo mientras decía, vamos, titanes, una sección de techo de 3 toneladas se le cayó encima. La batalla fue una masacre, si puede hablarse de masacre cuando nadie muere. Unos cuantos titanes intentaron contraatacar, pero acabaron enterrados en una avalancha de escombros y rocas. Después del ataque inicial, los dioses llegaron volando y barrieron a la resistencia. Poseidón provocó terremotos que se tragaron a sus enemigos. Hades aparecía en uno y otro lado, por sorpresa, y gritaba, ¡bu! Su casco del terror, o su gorro de los sustos, como lo llamaban los demás,
hacía que los titanes saltaran por los precipicios o huyeran a los brazos de los cíclopes mayores. Cuando se asentó el polvo y las nubes de tormenta se alzaron, hasta los dioses se quedaron impresionados con lo que habían hecho. No solo había desaparecido el palacio de Cronos, sino que toda la cima del monte Otris se había ido a la porra. Os había dicho ya que el monte Otris era la montaña más alta de Grecia. Pues ya no. Hoy en día, el monte Olimpo, que antes era la montaña más pequeña de las dos, tiene casi 3.000 metros de altitud. El monte Otris, solo 1.500 y pico. Básicamente, Zeus y los centimanos cortaron la montaña por la mitad. Los cíclopes desenterraron a los titanes de entre los escombros y los encadenaron. No escapó ninguno. Llevaron a rastras ante Zeus al general Atlas y a los 4 hermanos que controlaban las 4 esquinas del mundo, y los obligaron a arrodillarse. «Ah, mis queridos tíos», se rió Zeus entre dientes. «Ceo, Crio, Hiperión y Jápeto, los 4 os vais derechitos al Tártaro, y allí os quedaréis para siempre». Los 4 hermanos agacharon la cabeza, avergonzados, pero el general Atlas se rió de sus captores. «Dioses enclenques», bramó. A pesar de estar cargado de cadenas, intimidaba. No sabéis nada sobre cómo funciona el universo. Si lanzáis a estos 4 al Tártaro, el cielo se os caerá encima. Su presencia en las 4 esquinas de la tierra es lo único que evita que todo Urano se derrumbe sobre nosotros. Pues, dijo Zeus, sonriendo, pero, por suerte, Atlas, tengo una solución. Siempre estás alardeando de lo fuerte que eres. A partir de ahora, vas a sostener el cielo tú solito. ¿Qué? Brontes, Arges, Estéropes, los llamó Zeus, todo vuestro. Los cíclopes mayores se llevaron a Atlas a una lejana cima montañosa que quedaba muy cerca del cielo. No sé cómo lo hicieron, pero consiguieron que el cielo formara una nueva columna de apoyo central, una sola nube embudo, como la punta inferior de una peonza. Encadenaron a Atlas a la montaña y lo obligaron a soportar sobre los hombros todo el peso del cielo. Ahora estaréis pensando, ¿por qué no se negó a aguantarlo y dejó caer el cielo? He mencionado las cadenas, ¿verdad? No podía huir sin acabar aplastado. Además, aunque es difícil darse cuenta a menos que lo hayas hecho, y yo lo he hecho, sostener el cielo es como estar atrapado entre unas pesas y un banco, intentando levantarlas, toda la concentración se te va en evitar que el cacharro te aplaste. No puedes levantarlo porque pesa demasiado, ni puedes soltarlo porque te haría papilla al caer. Así que te limitas a mantenerlo en su sitio, sudando, en tensión, mientras gimes pidiendo ayuda con la esperanza de que alguien aparezca por el gimnasio, se dé cuenta de que vas a acabar convertido en una tortita y te quite las pesas de encima. Pero, ¿y si no pasa nadie? Imaginad quedaros atrapados en esa situación para siempre. Aquel fue el castigo de Atlas. Los demás titanes que lucharon en la guerra salieron mejor parados, lo lanzaron de cabeza al Tártaro. Lo cual nos deja con la pregunta del millón de dracmas, ¿qué pasó con Cronos? Hay muchas historias distintas. La mayoría coincide en que desenterraron al retorcido entre los escombros y lo llevaron ante Zeus. La mayoría dice que lo cargaron de cadenas, como a los demás titanes, y lo lanzaron al Tártaro. Según algunas tradiciones posteriores, y casi que me gusta más esta versión, Zeus cogió la guadaña de su padre y cortó a Cronos en rebanadas como este había hecho con Urano. Después lo arrojaron al Tártaro, pero en pedacitos diminutos. En teoría, de ahí procede la idea de que, cada día 1 de enero, deponemos al Padre Tiempo, que siempre va con su guadaña, y lo sustituimos por el bebé del Año Nuevo, aunque cuesta imaginarse a Zeus en pañales y sombrero de fiesta. Algunas versiones afirman que Zeus liberó a Cronos del Tártaro muchos años después, ya fuera para que viviera el resto de su retiro en Italia o para que gobernara las islas de los bienaventurados en el Elíseo. Personalmente, no me lo trago. No tiene sentido si de verdad crees que Cronos acabó cortado en pedacitos. Y quien conozca a Zeus sabe que no es precisamente de los que perdonan y olvidan. En cualquier caso, Cronos estaba acabado. La era de los titanes había llegado a su fin. A los titanes que no lucharon contra los dioses se les permitió quedarse por allí. Algunos, como Helios y Selene, conservaron sus trabajos. Otros llegaron a casarse con dioses. Zeus se proclamó nuevo rey del cosmos, pero fue más listo que Cronos. Se sentó con sus hermanos y les dijo: Mirad, no quiero ser injusto. ¿Y si lanzamos los dados para repartirnos el control de las distintas partes del mundo? El que saque el número más alto, elige primero.
Hades frunció el ceño. Tengo una suerte pésima, ¿de qué partes estamos hablando? Del cielo, del mar y el inframundo. ¿Te refieres al Tártaro? Preguntó Poseidón. ¡Qué asco! Me refiero al inframundo superior, respondió Zeus. Ya sabéis, la parte bonita, la que está más cerca de la superficie. Eso no está tan mal, hay grandes cuevas, muchas piedras preciosas, y muebles a orillas del Estigio. Ya, dijo Hades. ¿Y la tierra en sí? Grecia y los demás territorios. Eso será zona neutral, sugirió Zeus. Así todos podremos intervenir en los asuntos de la tierra. Los hermanos aceptaron. ¿Os habéis dado cuenta de que a las hermanas no las invitó a aquella partidita de dados? Lo sé, una injusticia total. Pero así fue. No es de extrañar que Zeus sacase el número más alto. Eligió el dominio del cielo, lo cual tenía sentido por eso de los truenos y tal. Poseidón obtuvo la tirada más alta después de la de Zeus y escogió el mar, así que se convirtió en dios supremo de las aguas, por encima de Océano, al que relegó aún más a los confines del mundo, y por encima de Ponto, que, de todos modos, se pasaba la mayor parte del tiempo dormido en el fango. Hades sacó la peor tirada, como temía. Se quedó con el dominio del inframundo, pero casi que encajaba con su melancólica personalidad, así que no se quejó mucho. Los centimanos construyeron en el monte Olimpo el reluciente palacio con el que Zeus siempre había soñado. Después, Zeus los envió al Tártaro, pero, esta vez, como carceleros de los titanes. La verdad es que a los centimanos no les parecía mal, al menos, ahora eran ellos los que manejaban los látigos. Los cíclopes mayores fueron a trabajar para los dioses. Construyeron un taller en el fondo del mar, cerca de la isla de Lemnos, donde había calor volcánico de sobra para alimentar sus fraguas. Fabricaron toneladas de armas especiales y otros interesantes artículos de colección, y consiguieron un buen seguro médico que incluía una semana de vacaciones pagadas al año. En cuanto a los dioses, Zeus los invitó a todos a vivir con él en el monte Olimpo. A cada uno le entregó un trono en el salón principal, así que, aunque Zeus estaba al mando, era más un consejo que una dictadura. Se hicieron llamar los dioses olímpicos. Bueno, he dicho que todos eran bienvenidos en el Olimpo, pero Hades no lo era tanto. El tío siempre les había dado yuyu a sus hermanos y, encima, ahora era el señor del inframundo, así que parecía llevar consigo la ruina y la oscuridad. Entiéndelo, le comentó Zeus en privado, no podemos tener un trono del inframundo aquí arriba, en el monte Olimpo. Los demás dioses no se sentirían cómodos, y las calaveras y la piedra negra no encajarían con la decoración. Ya, claro, masculló Hades. Entiendo. En fin, que así es como empezó el reinado de los dioses en el monte Olimpo. Al final habría 12 tronos en la cámara del consejo, además de un puñado de dioses sin trono. Los olímpicos creyeron que podrían dedicarse a gobernar el mundo en paz. Solo había un problema. Recordáis que la madre tierra Gea se había pasado todo este tiempo echándose una siesta. Bueno, pues acabó por despertarse. Y cuando llegó a casa y descubrió que sus hijos favoritos, los titanes, estaban en el Tártaro, el pequeño Zeus tuvo que dar muchas explicaciones. Sin embargo, esa es otra historia y será contada en otra ocasión. Ahora ha llegado el momento de conocer a los dioses de cerca y a fondo. Una advertencia, algunas de sus aventuras os harán sentir como Cronos después de tomarse un buen vaso de néctar de mostaza.